¿Qué tal, chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de antropología. Vamos a seguir viendo nuestras clases de historia en la medicina y vamos a seguir conociendo personajes a lo largo de la historia que influyeron y desarrollaron y sobre todo impulsaron el desarrollo de la ciencia médica. ¿Sale? Vamos a iniciar a la era, o vamos a entrar en la era de Pauster y en la era de la investigación médica, el desarrollo de la investigación en medicina. Conforme pasó el tiempo de Renacimiento, estábamos viendo que en esta época de Renacimiento empezó nuevamente eh, ese interés por la investigación, ese interés por la revolución en el conocimiento. Y no solamente ocurrió de la filosofía, de las matemáticas, sino también ocurrió de las ciencias médicas, ¿sale? Y hubieron personajes importantes que desarrollaron sus teorías y que poco a poco fueron comprobándolas y algunas de ellas todavía permanecen el día de hoy. Hubo un desarrollo importante en cuestión en la bacteriología, sobre todo porque se creía que los microorganismos eran generados de la nada. Y esa teoría se conocía como generación espontánea. Sin embargo, existió una persona, que es Luis Pasteur, que iba totalmente en contra de esta teoría de la generación espontánea. ¿Sí? Que estaba más que nada, o trataba de explicar la generación de los microorganismos conforme a la fermentación. Luis Pasteur estudió la fermentación explicando la contaminación de las sustancias con microorganismos. Y esto lo hemos visto tal vez en la preparatoria, donde nos menciona que Luis Pasteur se dio cuenta de que si en un frasquito dejaba un pedazo de carne, de repente ya estaban una mosquita, una larva, y esta larva se convertía en una mosca. ¿Sí? Entonces, la fermentación la fue puliendo esta teoría, inclusive muchos de los frasquitos que él utilizó estaban totalmente esterilizados y sin embargo seguían apareciendo las mosquitas. ¿Sale? Entonces, explicaba que en la fermentación ocurría porque existía una contaminación de sustancias con microorganismos que no podía ver, con microorganismos muy pequeñitos, ¿sale? Entonces, mencionaba que sin los microbios de la putrefacción sería imposible la vida. Entonces, aquí ya mencionaba que existían microorganismos muy pequeños que no podía ver, pero que sin ellos era imposible la vida. La inmunización también surgió gracias a Luis Pasteur, ya que él pudo aislar ciertos microorganismos y elaborar cultivos, y esos mismos cultivos los vacunaban para que posteriormente pudiese contrarrestar el desarrollo de una enfermedad, y entonces empezó la creación de las vacunas. La enfermedad que estaba en su tiempo era la enfermedad del carbunco, o conocida actualmente como enfermedad del anthrax, que él pudo contrarrestar la contaminación de esta enfermedad. Entonces, no solamente fue la enfermedad del carbunco, sino también una de las pautas principales o de las vacunas principales que pudo desarrollar fue la vacunación contra la rabia. Hay algunos escritos donde mencionan que Luis Pasteur, cuando era muy pequeño, vio a una familia que se contagió de rabia y que desafortunadamente esta familia pues fue asesinada por la población. Entonces Luis Pasteur se interesó por tratar de salvar a la gente. Obviamente, si ya estábamos hablando de microorganismos,
Entonces tuvo que existir alguien importante para que nos pudiera decir eh, qué eran estos microorganismos o de dónde venían. Entonces, Robert Koch fue un médico rural que descubrió el agente del carbunco. Pero no solamente del carbunco, sino también descubrió el bacilo de la tuberculosis. Y es por eso que la tuberculosis, el microorganismo, el bacilo, lo conocemos como el bacilo de Koch. También descubrió el bacilo del cólera en África y en el año de 1905 le fue otorgado el Premio Nobel de la Medicina por sus descubrimientos importantes. También tenemos a Emil Adolf Bornheim, que también descubrió el suero contra la difteria y también recibió el Premio Nobel en 1901 en cuestión de la medicina por su descubrimiento. Entonces, estos personajes empezaron a desarrollar y a descubrir algunos componentes importantes para el desarrollo de enfermedades. Entonces, empezaron a tener discípulos, empezaron a tener alumnos, ¿sí? Y esto era lo importante en ellos, que ellos traspasaban su conocimiento. Entonces, Clement o Clement fue un discípulo de Pasteur que descubrió un suero antitifódico, es decir, que iba contra la tifoidea, ¿sí? Y que junto con Goering empezaron a experimentar y desarrollaron una vacuna, la vacuna antituberculosa. Entonces tenemos que la vacuna de BCG es la vacuna contra el bacilo de Clement y Goering, ¿sale? Es decir, desarrollaron un bacilo que puede contrarrestar la tuberculosis. También tenemos a Escherichia, que fue un importante descubridor en cuestión de la flora intestinal, ya que en el año de 1886 este personaje empezó a diseccionar los cuerpos humanos y encontró que en la flora intestinal existía una bacteria y le puso obviamente su nombre, Escherichia coli. Esta bacteria Escherichia coli es de las bacterias más abundantes en nuestro cuerpo. Normalmente las podemos tener en la piel, en las mucosas, sin que nos haga daño. Ya que cuando una persona, sus defensas disminuyen, ahí es cuando aprovecha la Escherichia coli a enfermar al paciente. Entonces, en 1879, Neisser identificó el gonococo de Neisseria gonorrhoeae, que nos produce una enfermedad de transmisión sexual, la gonorrea. Pero no solamente fue en cuestión de bacteriología, sino también en la parasitología. Se empezó a descubrir el paludismo, el descubrimiento de la malaria, el descubrimiento del tripanosoma y la enfermedad de Calazar, que son enfermedades producidas por parásitos, y empezó a desarrollarse el ciclo vital, a empezar a descubrir el ciclo vital de cómo se producían las enfermedades. La enfermedad de Calazar la conocemos con la enfermedad de leishmaniasis, o la enfermedad de los chicleros, ya que produce ulceraciones como si fueran chicle, parecidas al chicle. Entonces, estas enfermedades se desarrollaron primero o se dieron cuenta que personas de bajos recursos, o personas que estaban muy susceptibles, podían presentarlas, y desafortunadamente muchas de esas personas eh, ahora sí que fueron estudiadas para poder describirlas, y posteriormente, actualmente, ya tenemos cómo tratarlas. No solamente fue en ciencias biológicas, sino también existió un desarrollo importante en cuestión de la psicología, de la neuropsiquiatría, y tenemos a Philip Pinel, que fue un libertador, alguien que cambió totalmente el concepto de la psiquiatría. Durante la época, desde que está el ser humano, el comportamiento ha sido algo que ha ido cambiando, ¿sí?
Pero no solamente ha cambiado para bien, sino que también se han identificado aquellas personas que han tenido un trastorno de comportamiento. Y antes podíamos o se podía entender de que ese tipo de trastornos eran o se le atribuía la etiología a una etiología divina, era un castigo por parte de los dioses, por parte de Dios, que alguien que había cometido algún pecado. Entonces, estas personas eran, eran hechas a un lado para que no se pudieran mezclar con la población. Conforme pasó el tiempo, estas personas eran encerradas en asilos, pero encerraban totalmente todos. Ladrones, personas con tratamientos psiquiátricos o con alteraciones psiquiátricas, personas que tenían tal vez alguna malformación, eran totalmente encerrados. Sin embargo, Philip Pinel empezó a desarrollar que esas personas se comportaban así no porque quisieran, sino porque tenían una alteración. Entonces, libertó, hizo una separación de los enfermos psiquiátricos, de los enfermos mentales, y empezaron con los asilos mentales, ¿sale? Entonces, esta persona realmente hizo legislaciones, hizo leyes importantes para el tratamiento humano de los pacientes con enfermedad mental. Obviamente esta revolución inició en Francia y posteriormente en alrededor del mundo. Paul Broca es una persona que vivió desde el año 1824 hasta 1880 y que también señaló la existencia de un centro del lenguaje articulado y acuñó el término de afemia, o sea, la fascia motora. Fue también el primero en operar de forma satisfactoria un absceso cerebral. Broca fue un médico que se interesó sobre todo por la neurofisiología y las ciencias neurológicas y inclusive desarrolló una técnica importante para la cirugía de abscesos cerebrales. Ramón y Cajal también hizo contribución enorme en cuestión de la neurología al describir la relación existente entre la fiebre nerviosa y la célula nerviosa, descubriendo así la neurona. Ramón y Cajal también se le entregó un premio Nobel por haber descubierto la célula nerviosa. Pero también tenemos a otros personajes como Charcot, como Johann Rein, que también ellos empezaron a distinguir los tipos de pacientes. Pacientes psiquiátricos que podían tener algunos síntomas de origen psicológico o síntomas histéricos y descubrió el inicio del tratamiento hipnóptico. Johann Rey empezó con la psicoterapia racional y empezaron a utilizar por primera vez la palabra psiquiatría. Ahora también tenemos a Sigmund Freud, que este personaje también revolucionó de forma importante, ¿sí? Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis. Este fue un médico dedicado a la neurología, pero hizo énfasis en la psicología, donde estudió al paciente y luego hizo terapia psicoanalítica. Esto quiere decir que en lugar de hipnotizar al paciente, hacía que el paciente se acostara, que adoptara una posición reposada, mientras él se sentaba a la cabeza del paciente, a la cabeza del diván, y fuera de la vista del paciente, para que éste no lo pudiera ver, y éste pudiera explayarse de forma importante, ¿sale? Entonces el enfermo hablaba y el médico trataba de explorar y de dirigir el proceso de la explicación del paciente, ¿sí? El proceso de pensamiento. Entonces, el paciente se explayaba de forma importante porque estaba cómodo, porque no veía al médico y así hacía un psicoanálisis más importante. Freud pudo comprobar que con este método relativamente fácil sorprendía la mente distraída y liberaba el subconsciente. A esta técnica se le denominó psicoanálisis, es decir, el médico estaba más inmerso dentro de la mentalidad del paciente y con esto podía tratar.
Obviamente también hubieron procesos importantes en la fisiología. Claude Bernard descubrió que un azúcar que se encontraba en la sangre era una fuente de energía, ¿sí? Y se producía en el hígado. Entonces se considera el padre de la fisiología experimental. John Richardson Young descubrió que la digestión en el estómago no era resultado de una trituración, sino de la acción de un disolvente que le hacía llamar jugo gástrico. Y William Bernard observó la digestión. Y esto es importante porque en un principio se creía que la digestión ocurría únicamente en la boca y el resto era un tubo donde pasaban y se formaban las heces. Sin embargo, se dieron cuenta que la trituración era únicamente el comienzo y que conforme pasaba el bolo alimenticio, este se combinaba con sustancias que la desintegraban y formaban al final las heces, lo que es el desecho de los alimentos. Okay. Y se dan cuenta, existe una revolución importante en cuestión de la medicina, en cuestión de las áreas biológicas, y también surgieron personajes importantes dentro de esta época, ¿sí? Revolucionaron totalmente la forma de ver, la forma de tratar y también la forma de cómo englobar a los pacientes con enfermedades especiales, en este caso de las enfermedades psiquiátricas. Pero no únicamente hubo una revolución en cuestión de las ciencias biológicas, sino también una evolución importante en la cirugía. Aquí existían unos retos básicos, ya que los pacientes, si se dan cuenta, quirúrgicos siempre han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Obviamente, estos procesos fueron puliéndose, fueron evolucionando hasta como los tenemos hoy en día, pero existían médicos que hacían las cirugías, sin embargo, tenían unos retos que saltar. Muchos de estos pacientes llegaban a tener infecciones importantes, es decir, se le hacía la cirugía, pero como no estaba aséptico, no estaba limpio, no estaba estéril, pues muchos de ellos se infectaban y se morían, ¿sí? Y también el dolor. ¿Qué podemos hacer con el dolor? Muchos de ellos, pues no existía la anestesia, no existían los medicamentos, entonces sufrían arduamente y les generaba un dolor insoportable. Y obviamente la limpieza, la esterilidad, los materiales no eran estériles, eran materiales que apenas y limpiaban o se lavaban, pero no estaban estériles. Y eso condicionaba a la presencia de infecciones y obviamente a que este paciente pudiera fallecer. Robert Liston fue un cirujano emblemático que comenzó a utilizar técnicas quirúrgicas con métodos antisépticos, es decir, que antes de iniciar la cirugía limpiaba la zona donde iba a trabajar, limpiaba los instrumentos y hacía métodos más antisépticos, métodos más limpios. Sin embargo, eh, ellos no se lavaban las manos, ¿sí? Sino que únicamente agarraban sus instrumentos y así mismo operaban, sin lavarse las manos. Entonces ocurrió una persona importante que revolucionó totalmente y mejoró de forma importante la evolución en cuestión de los procesos quirúrgicos. Y entonces aquí es cuando existen escritos sobre la fiebre puerperal. La fiebre puerperal es una enfermedad que ocurre en las mujeres que están embarazadas y que se alivian y que les da fiebre durante las primeras 24 horas. En esta época de los 1800, de los 1900, la fiebre puerperal era una enfermedad importante y todas las mujeres que se aliviaban y tenían fiebre puerperal, una gran cantidad de ellas fallecía. Entonces, dice la historia que había en un hospital de Londres un personaje que se llamaba Semmelweis, que era un médico. En este hospital habían dos pabellones importantes. Hubo un pabellón
que era manejado por parteras y un pabellón que era manejado por estudiantes de medicina. Se dio cuenta este señor que las parteras se lavaban las manos y que la cantidad de fiebre puerperal era menos que en el otro pabellón. En el otro pabellón, que era manejado por médicos, por estudiantes de medicina, ellos acudían al anfiteatro y la gran cantidad de ellos no se lavaba las manos y al momento de atender a las pacientes, entonces generaban una mayor cantidad de fiebre puerperal. Entonces él empezó a buscar qué era lo que pasaba, por qué era posible que los médicos tenían mayor complicación que las parteras. Entonces se dio cuenta que las parteras se lavaban las manos y él empezó a tener este proceso antiséptico de lavado de manos y con ello disminuyó en gran manera las complicaciones y disminuyó la fiebre puerperal. ¿Sale? Desde la simpleza del lavado de manos, pero que ha sido muy importante, para el desarrollo de, o mejor dicho, muy importante para la disminución de las enfermedades en la cirugía. Entonces también el doctor Joseph Lister fue un cirujano que investigó estudios de Pasteur, donde determinó que la generación de pus determinaba el inicio de la sepsis en las heridas quirúrgicas. Y esto también es importante porque se dio cuenta que las heridas infectadas empezaban a tener pus y entonces generaba una enfermedad llamada sepsis. La sepsis ya es una infección sistémica que afectaba ya todo el cuerpo y que muy probablemente este paciente con sepsis en esa época fallecía. Es decir, si ustedes tenían una herida y tenía pus, ya tenían sepsis. Y el riesgo de morir era muy alto. Entonces, empezaron con los métodos asépticos. Y Bermani, empezó a poder esterilizar los instrumentos y se empezó a utilizar el autoclave. ¿Sí? Que es una máquina a vapor con una presión importante en un tiempo importante, esteriliza todos los instrumentos. Sir William McEwen abandonó el ácido fénico y utilizó la esterilización con gas por ebullición y fue precursor del método aséptico. Y Mitkulis ideó y empleó guantes esterilizados al vapor, pero se humedecían y había que cambiarlos continuamente. Es decir, ya esta persona empezó con el uso de los guantes de hemostasia. Entonces, no solamente era el riesgo de infección, el tratar de esterilizar, sino también durante los procesos quirúrgicos ocurrían sangrados. Y entrar en una cirugía en este tiempo era un riesgo inminente, un riesgo muy amplio, ¿sale? Que entonces surgió el término hemostasia y el término de la sutura. Este término fue introducido en la lengua castellana y que deriva de la palabra latín sutum, que significa coser. Entonces, gracias a las suturas, los sangrados pudieron frenarse. El objetivo principal de la sutura era iniciar y favorecer el proceso de cicatrización de las heridas y con ello se aproximan los bordes. Es decir, si yo tengo una herida muy amplia, pongamos así, y la suturo, es para que los bordes queden juntos y con eso acelero el proceso de cicatrización. ¿Sale? Entonces no únicamente fue para las heridas, sino también para disminuir los riesgos de sangrado. Habían vasos sanguíneos en las heridas que no se podían parar el sangrado, entonces se ligan, se ponía una sutura y con eso se cierra el vaso sanguíneo. Entonces, las suturas fueron un desarrollo importante, porque antes únicamente se cosía con hilo normal, pero se fueron desarrollando distintos tipos de sutura que ayudan en cuestión de la cirugía.
Si revolucionó la cirugía, entonces tuvo que revolucionar la anestesia, ¿sale? Recuerden que el otro objetivo era el dolor, disminuir el dolor. William Morton fue considerado el padre de la anestesia por su patente, que fue el éter. El éter es un líquido que es muy volátil y que puede hacer dormir a los pacientes. Y este éter fue desarrollándose hasta conseguir el cloroformo por James Simpson. Y entonces ya tenían sustancias importantes para anestesiar o para disminuir el dolor en los pacientes. También existió la anestesia local por Carl Collier, que experimentó con la cocaína, con los opioides en heridas y en la columna vertebral, observando la anestesia de los miembros inferiores. Es decir, todos aquellos anestésicos van a derivar de esta sustancia, de la cocaína. Son opioides, derivan el opio, de la cocaína, de la planta, ¿sale? Y tiene por su gran poder analgésico, es importantísimo el desarrollo de estos. Y observó, obviamente, hizo técnicas importantes que para su época estuvieron muy avanzadas, pero que actualmente se sigue utilizando, obviamente ya mucho más pulidas, ya más desarrolladas, pero que aún en día se siguen utilizando. Ok, entonces vemos que se pudo revolucionar la medicina en las ciencias biológicas y en las ciencias quirúrgicas, ¿sale? Existieron personas importantes que se interesaron por ello y que obviamente esto aún más fue desarrollándose al día de hoy.